¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Normalmente los jóvenes se van los miércoles, pero pues le digo, el hermano me llamó diciendo que no iba a poder estar con nosotros. ¿Ok? Pero vamos a quedarnos aquí. De hecho, los jóvenes son los que van a dar lectura hoy, entonces vamos a aprovechar a los jóvenes y les vamos a preguntar a los jóvenes. ¿Ok? ¿Listo, Junior? Nedved, ¿listos? Por este lado, Pide, es otro Junior. Paquito, ¿traes Biblia? Bueno, nos van a ayudar a leer, por favor, ¿ok? Keren y Samuel, ¿listos? Bueno, vamos a leer. Estamos en la etapa de la resurrección del Señor Jesús, ¿ok? Murió el Señor Jesús, fue sepultado y resucitó. ¿A los cuántos días, Paquito, de que murió? ¿Mande? Al tercer día Jesús resucitó. ¿Te das cuenta del tamaño del milagro que fue eso? Levantarse entre los muertos fue algo sorprendente. De hecho, la lectura está ahí está en Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 29. Ahí está todo lo que pasó en la resurrección. Juan lo que describe allí, en la primera parte, es cómo Jesús se le aparece a María Magdalena. Lo estudiamos alguna vez. Después de que se le aparece a María Magdalena, ahí mismo dice que se le apareció a Pedro y a Juan, porque ellos fueron corriendo a la tumba para ver. Y de hecho, ellos vieron la tumba vacía. Ellos vieron la tumba vacía y de alguna manera, pues en ese momento, pues creyeron, dice la Escritura. Después, sigue la lectura allí en Juan 20, pero ahora del 19 al 23. Y aquí nos relata Juan cuando ya Jesús se le aparece a sus discípulos. ¿Ok? ¿Cuántos eran? ¿12 o 11? ¿Te acuerdas, Junior? ¿Cuántos eran? 12 o 11 discípulos a los cuales se le apareció. 12 o 11. 11. ¿Cuántos? 11, ya dijo Junior. ¿Cuántos? 12 o 11. 10. ¿Mande? Tomás no estaba. Eran 10. Porque uno se había ahorcado, Judas, y otro no había ido. ¿Quién era? Tomás, ¿verdad? Entonces 10 estaban ahí reunidos. ¿Y quién se sabe los nombres de los 12 apóstoles? Bueno, por ahí sí se lo saben. ¿Tú, Fide? Bueno, mencióname 4 mínimo nombres. A ver si sabes. Tomás ya dijimos que faltó. Judas pues ya se quitó la vida. ¿Otros 4 te acuerdas? Te ayude Paquito. 2 y 2, más fácil. Discípulos de Jesús, los 12 apóstoles. Mateo. Juan. Lucas no. Acuérdense que ese también les decía, ¿verdad? Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero no todos no eran. Jacobo era otro. ¿Y otro? Pedro. Ahí está, bueno. Ya al menos ya los sabemos. Ok. Acuérdense que los que escribieron Augusto, Mateo habla de Jesús. Marcos habla de la vida de Jesús. Lucas habla de la vida de Jesús como Juan. ¿Cuántos de esos 4 que hablan de Jesús, cuántos son apóstoles y cuántos no? ¿Tú ubicas? 2. Augusto, ¿sabes? Que no, los 4 no son todos apóstoles. 2 solamente y 2 no. ¿Quiénes son los apóstoles? Mateo y Juan. Los otros son discípulos. Nada más para aclarar. Ok. Vamos a leer el pasaje que habla que Jesús aparece a los discípulos. Vamos a leerlos, ¿me acompañan? Mire, aquí está. Versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, por miedo, no por medio, por miedo. Gracias. Vino Jesús y puesto
en medio, ahí sí dice en medio, les dijo: paz a vosotros. Miren la situación de los discípulos en este momento. Es el día de la resurrección. Es primer día de la semana. Ese día es un día que para los discípulos sigue siendo un día difícil. El viernes lo fue, el jueves lo fue, el viernes lo fue, el sábado lo fue. Y todavía el domingo, cuando Jesús resucitó, ellos tienen miedo. Y miedo de los judíos, porque si mataron a Jesús, ¿quién seguía de matar? Ellos. Y estaban cerradas las puertas con candado. No dice con candado, pero seguramente bien cerradas. Estaban ellos asustados. Y dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Ok? Vamos a leer: paz a vosotros. Luego dice el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Ok? Del miedo pasaron al regocijo. Se alegraron. Qué bendición. ¿Ok? No se les olvide eso, lo que pasa con el Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Otra vez le vuelve a decir: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y ahí acabó el relato, ¿verdad? Si ven en su Biblia, ahí se acaba. Porque después sigue otro título ahí que dice: ¿dónde? Viene la incredulidad de Tomás, porque dice, empieza el versículo: 8 días después. Entonces ya acaba la historia hasta ahí. Este es el encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos. Fue de asombro, fue de regocijo para ellos, estando en un ambiente de miedo, estando ellos encerrados. Este es el encuentro de Jesús con sus discípulos después de verlo crucificado, hermanos. Fíjense, es el contraste. Después de que ellos lo vieron morir en la cruz y todo lo que pasó, esto es lo que sigue con los discípulos. No era algo fácil para ellos. Había mucho miedo, hermanos. ¿Y cómo fue su encuentro? Se alegraron, se regocijaron ver a su maestro, pero también escucharon indicaciones de Jesús. ¿Ok? Nada más para ponernos en sintonía, quiero que leamos Marcos, que es lo mismo pero relatado por Marcos. ¿Sí? Acuérdense que Mateo, Marcos, Lucas, Juan relatan la vida de Jesús y algunos hechos los repiten uno, otro o un tercero, a veces los cuatro. Miren, vamos a Marcos capítulo 16 y vamos a leer en el versículo 9. A ver, Junior, por favor, el 9, ¿qué dice el 9? 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién se le apareció primero Jesús cuando resucitó? María Magdalena. A María Magdalena, a la que le había sacado 7 demonios. ¿Ok? ¿Qué hizo esta mujer después de que se le apareció? Versículo 10, Paquito. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Inmediatamente fue a los que estaban tristes y llorando, a los apóstoles. Y cuando ellos oyeron la noticia, Fide, el 11, Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. esos mismos discípulos que acabamos de ver de Juan que se les apareció, ya se les había dicho por la mañana, por María Magdalena, que Jesús
Jesús había resucitado. ¿Le creyeron o no le creyeron? No. Samuel, versículo 12. Pues después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ok, aquí está otra aparición a otros dos. Versículo 13, Augusto. 16:13 de Marcos. Bueno, mientras lo encuentra, Helen. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ah, ok, ese es otro aviso. Oye, ¿qué creen, discípulos? ¿Qué creen, apóstoles? Hemos visto a Jesús resucitado. Pues dice que ni le creyeron. Ahora sí, Augusto, el 14. Y Finalmente. se apreció a los unos mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le respondió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Finalmente se aparece a los discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando se les aparece a ellos? ¿Y qué es reprochar? Oye, ¿por qué no creen? Se los dijo una mujer, María Magdalena. Se los dijo estos discípulos que yo me aparecí a ellos en camino a Maús. Y ni aún así creyeron. Pues Jesús está enojado. Entonces, es este mismo, es un pasaje paralelo a lo que estamos viendo con Juan. Hermanos, la situación de los discípulos en ese momento no es fácil, es complicada. Y vaya que ellos estaban con Jesús, o estuvieron con Jesús, hermano Miguel. Por eso es bien importante, hermano Miguel, hermana Joana, que nosotros creamos de todo corazón las palabras que Jesús nos dice y que los discípulos nos dicen. ¿Por qué? Porque si no lo vimos y creemos de todo corazón, ¿cuánto valor tiene para Dios? Ellos que lo vieron, ellos que lo oyeron, y aquí están dudando. Por eso Jesús llega, oye, ¿por qué no creen ustedes? Tremendo. Los regañó, ¿por qué no creen? Desde antes que salía, les estaba diciendo. Ya se los había dicho. Y luego tuve el testimonio de estas personas y no le creyeron. Por eso es bien importante otra vez que nosotros le creamos a Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe qué es? El creer, la confianza, la certeza, la seguridad de que Dios existe, de que Dios es poderoso, de que Jesús murió por nuestros pecados, de que en Él podemos encontrar perdón de pecados, vida eterna. Y yo lo creo, y yo lo defiendo, y yo me afirmo en ese conocimiento y en esa idea. Oye, pero no estuviste ahí. No estuve, pero yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura que Él va a recompensar a los que creen. Va a recompensar a aquellos que creen. Ahorita no lo vemos. Fíjese cómo dice, me acordé de este texto, Primera de Pedro, capítulo 1. Nada más porque me acordé de los que creemos en Él, sin haber visto. Y estos que habían visto, Primera de Pedro, capítulo 1, lo va a leer. ¿Quién le faltó leer? A otro joven, hermano Miguel. Ay, gracias, ¿no? A ver, Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya está ahí usted? Ocho. Es más rápido el Google ahorita. A ver, hermano, 1.8. Ese. Es a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, ¿nos gozamos con gozo inefable? ¿Nos gozamos, dice el 8, con un gozo glorioso inefable?
Fíjense cómo dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero aunque no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable. Por eso es bien bonito ver a hermanos, que tienen una fe tremenda y se esfuerzan, ¿sí? Y luchan y no ponen ni pretextos ni nada. Ellos, su fe se ve, hermanos, les sale por los poros. Hermano, yo puedo ver a Dios mismo cómo se puede alegrar de esas personas y hermanitos que creen en el Señor. Y de hecho, déjenme decirle que hay mucha gente que, aunque no conoce la verdad, la palabra de Dios, así como nosotros la conocemos, como muchos no sabemos pasajes de memoria y leemos predicaciones, escuchamos predicaciones y todo, y he visto que gente no conoce tanto, ¿no? Y cree más, se le ve más la fe a ellos que a muchos que conocemos la palabra. Hablan con una seguridad, híjole, hasta que de repente digo, me da vergüenza, este cree más que yo. De repente me da una lección ahí tremenda. Dice la palabra que si crees tú le darás a Dios. Lo dice. Muchos decimos que tenemos fe, pero ya nomás llega la prueba de la tribulación y ¿Qué? realmente ahí es donde se quiere. Y lo vemos en los discípulos, hermanos. Dice, y ni aún así creyeron. Luego dice, y ni aún así creían. Y entonces llega Jesús y dice, ingrato, no les dice ingratos, ¿verdad? Oye, ¿por qué no creen ustedes? ¿Por qué no creen a lo que ya les dijeron? A veces estamos así, hermanos. Que nos quede claro, hermanos, jovencitos que están aquí hoy día, crean en Jesucristo. Augusto, cree en Jesucristo de todo corazón, aunque no lo hayas visto, ni lo hayas tocado, ni hayas estado ahí, pero tú crees que Jesucristo resucitó y que Él es el Hijo de Dios y que Él es todopoderoso, y como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le digo a ustedes jóvenes, ¿por qué? Porque ustedes jóvenes ahorita los traen sus papás. Y debemos llamarlo porque Él nos amó. Amén, amén. Y le digo a los muchachos esto, ¿por qué? Porque normalmente los hijos heredan la fe de los padres, pero lo heredan por tradición y no por convicción propia. Y ustedes deben tener su propia fe. Si su mamá dice, yo no voy a la iglesia hoy, su papá no, oye, papá, pero yo sí voy. Yo sí voy. Yo no voy a depender de la fe de otros, sino de mi propia fe. Creer yo. Y es lo que les digo a los muchachos. Ustedes crean, o sea, afirmen su fe en el Señor independientemente de los demás. No digan, porque mientras mis padres crean, yo voy a creer. No. Esperemos que sus padres siempre crean. Pero ustedes tienen que afirmarse en el conocimiento de Dios, ¿ok? No se les olvide. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, la fe que tenemos, el Señor la aprecia, la valora. Como dice Pedro, ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto. Creen en Él y se gozan con un gozo y una alegría inefable. Y Pedro está alabando la fe de los creyentes. Y todos los que estamos aquí, ninguno estuvo en la tumba, ¿o sí? ¿Fue a ver que estaba vacía la tumba? No, pero creemos, hermanos. Así que gocémonos, disfrutémonos y alegrémonos de creer en Cristo Jesús, hermanos. Porque esa fe va a ser recompensada un día por Dios. Va a ser coronada por Dios porque nosotros creímos en Él. Y porque creímos, obedecemos a lo que Él dice. Aunque nos critiquen y aunque nos pongan apodos y aunque se burlen de nosotros, no importa. Yo creo en Jesucristo. ¿Ok? Jóvenes y nosotros adultos. Entonces es importante ver el contexto. Ellos tenían miedo, hermanos. Pero Marcos nos dice que Jesús llegó y los regañó porque no creían. Entonces, lo que ellos vivieron en este momento fue muy especial. Cuando lo vieron, se regocijaron. Ese regocijo, hermanos, fue tremendo, hermanos. Fue grande ese regocijo porque el contexto era otro, el ambiente era otra situación. Entonces fue diferente. Vamos a ver detalles interesantes a notar en este pasaje de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, hermanos, era el mismo día que Jesús había resucitado, muy de mañana, dice, todavía el sol todavía no se manifestaba, aún siendo oscuro, dice el texto.
Ese mismo día, pero ya en la tarde, hermanos. Un día largo, la resurrección de Jesús. ¿Qué día era? Primer día de la semana. Para el calendario, para los días que viene siendo el primer día de la semana. El lunes, el martes, el viernes. ¿Cuál es el primer día de la semana? Porque, en el calendario parece que es el lunes, ¿no? Dice que sí, Augusto. ¿Cuál es el primer día de la semana? No, dice que es el lunes. Él entra el lunes a la escuela, ¿no? ¿Es el lunes o es el domingo? Es el domingo. No se confundan. Es el domingo. Primer día de la semana para nosotros es domingo. Pero hermano, no se llamaba, cuando estaba Jesús con los discípulos ahí, no se llamaba domingo. Le pusieron domingo al primer día de la semana muchos años después. Le pusieron sábado muchos años después. Pero ¿cómo se le llamaba a los días en los tiempos de Jesús? ¿Tenía los mismos nombres que ahora tenemos? No. ¿Cómo se le llamaban a los días? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué día es hoy? Cuarto. ¿Qué día es hoy? Quinto. No, nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Nosotros, ¿qué día es hoy? Miércoles. No, ellos eran primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Y el séptimo cuál era? Ese sí lo sabemos. El sábado. ¿Y cuántos días tiene una semana? 7. Entonces el sábado era el último. Entonces el primero después del sábado es el domingo. Hermano Humberto. Es que el primer día de la semana es lunes laboral, de labores, de cotidianas. Los quehaceres, el trabajo, la escuela. Pero no es el día domingo. El primer día, Augusto, para nosotros es el domingo. Por eso nosotros lo consideramos especial. ¿Por qué? Porque es el primero de la semana. ¿Y sabe usted que Dios siempre ha querido las primicias? Lo primero. Y lo primero de la semana es el domingo. Entonces yo estoy aquí el primer día de la semana para adorar. De hecho, hermanos, de aquí en adelante, en la resurrección de Cristo y después todos los eventos importantes que vienen a suscitarse después, sucedieron el primer día de la semana. ¿Sabía usted que Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu vino sobre los apóstoles, ¿sabe usted que era primer día de la semana? La iglesia comenzó un primer día de la semana. ¿Sabía usted que la iglesia en el primer siglo se reunía el primer día de la semana? Por ejemplo, a ver, hermana Joana, Hechos 27, por favor. ¿Cuándo se reunían los discípulos? Hechos 27. Y allá la hermana Erika nos va a leer Corintios capítulo 16, 1 y 2, primera carta. Pero nos lo va a leer hermana Joana, a ver, para que vea cómo el primer día de la semana tomó relevancia, importancia, después del evento de Cristo que resucitó el primer día de la semana. A ver. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se reunían los discípulos? ¿Cuándo se reunía la iglesia? El primer día de la semana. ¿Y para qué se reunía? Para partir el pan. Y también aprovechaban para escuchar la palabra. A ver, hermana Erika, 1 Corintios 16, 1 y 2, ¿qué dice? En cuanto a la ofrenda, 16, 1 y 2. Por ahí anda seguido. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros fue apartado, según el prosperado, guardándolo para que cualquier de ellos. Fíjense esa frase. Cada primer día de la semana, ponga aparte algo, va a poner ahí su ofrenda. Quiere decir que los hermanos se reunían cada primer día de la semana. Entonces, en el día de la resurrección de Cristo, hermanos, resucitó el primer día de la semana, marcando así ese día como el día importante, el día del Señor.
La iglesia ahora toma ese lugar. El dominio significa como domingo, como dominante, como el... Dominos es Dominus Dei, domingo. ¿Sabes? Ese es latín. De hecho, los días que nosotros tenemos lunes, martes, lo pusieron los romanos. Y los pusieron en relación a los dioses de ellos. ¿Sí? La luna, el sol, Mercurio, Marte, Júpiter, son dioses de ellos. De hecho, por eso pusieron esos nombres. Y domingo, hermano, significa Dominus Dei, día del Señor, día del Señor. Pero eso vino mucho tiempo después. Sí, eso mucho tiempo. Por eso a nosotros lo reconocemos como domingo, pero siempre fue el primer día de la semana. ¿Sí? No, que dicen algunos, no, es que tú te reúnes como la iglesia católica los domingos. No, la Biblia dice desde antes que ellos pusieran ese día, ya la iglesia se reunía. O sea, no nada que ver con eso, hermano. Pero es muy importante saberlo, porque hay conflicto entre grupos religiosos. Por eso, si hay un conflicto, que fue el sábado, no, que el domingo. Ahí te lo está diciendo el primer día de la semana. Y si ahí lo dice, fue ese día. ¿Sí? Entonces, recuerden, nosotros tenemos nombres que se fueron poniendo. De hecho, en inglés, hermanos, ¿cómo se llama? No se llama domingo en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Y ya traducido? Día del Sol. ¿Y saben por qué? Porque el Sol fue considerado un Dios. Y el mayor. De hecho, el 25 de diciembre, hermano, por aquellos que dicen que la Navidad es ese día, festejar al Dios Sol. Entonces, de ahí viene todo eso, hermano. De ahí viene de las fiestas paganas y todo eso. Pero ya eso es otra historia. Sí. A mí me tocó trabajar con un tío que no trabajaba los sábados. Y el domingo. Sí, porque él seguramente se está quedando al Antiguo Testamento, a la ley antigua, que era el día sábado, cuando el Señor dijo, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. ¿Por qué? Porque el Señor en 6 días hizo el mundo y en el 7º reposó. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Si fuera así, hermano, si esa ley todavía estuviera vigente, nosotros no nos lo haríamos el primer día de la semana, tendríamos que ser el sábado. Y si a alguien se le ocurría prender tan solo un cerillo, debía ser apedreado. Cosa que no lo hacen. No es. O sea, llegan a tomar esos mandamientos, pero no como debieran. Está como el diezmo. El diezmo era cada año, pero acá es cada semana, cada quincena y cada vez que te reúnes. Oye, pues entonces, ¿lo vas a guardar como dice o a tu antojo? No lo hagan como debe ser. Entonces, acuérdense, estamos bajo la gracia y bajo la verdad que vinieron por Cristo. Y siempre pregúntenle, a ver, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? No, bajo la gracia. Entonces, Jesús estableció su día y el día de Él es el primero. ¿Sí? El primero. De hecho, Juan, cuando se le reveló, él estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Apocalipsis 1:9 dice, en el día del Señor, que después se tradujo Dominus Dei en latín. Hermanos, ahí nos quedábamos y ya nos vamos, miren, pero vamos a continuar, ¿ok? Augusto, ¿qué horas son? Así que ya avanza el tiempo. Así que ya le puedo. Bueno, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Aunque Marcos dice que lo reprochó, les dijo paz a vosotros. Paz a vosotros es bonita expresión, hermanos. No acostumbramos nosotros a saludar así, pero los judíos es paz a vosotros. De hecho, en algunas películas todavía dicen la palabra shalom. Shalom, que significa paz. Paz. La paz sea para ti. Es una bendición. Shalom. Así saludan los judíos. Shalom. Paz. Paz a ustedes. Hermanos, yo creo que es la mayor bendición, una de las mayores bendiciones que todo ser humano desea tener. La paz. Porque este mundo nos perturba. El trabajo nos perturba. Las enfermedades nos perturban. La situación política nos perturba. ¿Qué no nos perturba, hermanos? Pero fíjense cómo
Dios siempre desea que tengamos paz. Y la pregunta es, ¿tienes paz? ¿Usted tiene paz? ¿Llegó aquí con paz en su corazón o perturbado? El Señor quiere paz para nosotros, hermano Alberto. Todo el que está en Cristo y lo ha recibido debe tener y sentir paz en su corazón. Amén. Por agradecimiento a Dios, porque Él dijo, yo les doy mi paz, no como el mundo la da. Correcto. Yo os la doy. Así es. Entonces el que está en Cristo trae una paz que el mundo no da, pero sí. Entonces, Shalom, Cristo dice que viene a Él. Paz. Y es interesante porque dice el versículo 21, entonces Jesús dijo otra vez. ¿Y sabes por qué? Seguramente vio sus rostros, hermanos, llenos de miedo, llenos de perturbación, nerviosos, preocupados, encerrados con 20 candados. Digo, le estoy poniendo, no, pero lo que me refiero es que estaban encerrados, tenían miedo. Paz a vosotros. Y les vuelve a decir, paz a vosotros, hermanos. Y Dios, Cristo nos vuelve a decir, paz a vosotros. Y luego nos vuelve a decir, hermanita, paz. Ten paz, hermanita. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Traigan sus cargas que yo los voy a hacer descansar. Quiere decir que si no tenemos paz es porque algo no estamos permitiendo que Cristo haga con nosotros. O no estamos aceptando su palabra. Algo estamos haciendo que no tenemos paz. Y llega un punto, hermano, ¿y estaríamos pecando? Pues sí, porque dice Filipenses 4. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Más para que vean, ahí se lo dejo de tarea. Vamos a ver, que lo lea la hermana Cedillo, la hermana Rosy. A ver, hermana Rosy, léanos Filipenses capítulo 4, el versículo 6, por favor. Y fíjese lo que dice allí. Y pongamos atención. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Escuchamos, dice. Por nada estéis afanosos, preocupados, nerviosos, desesperados. Oye, hermano, pero es que usted no está batallando. Pues usted lo dice, le hace bien fácil. Bueno, yo no lo digo, lo dice el Señor. Y en su momento a lo mejor yo lo estuve o lo voy a estar después. Pero ahorita le toca a usted. Dice, sino que sean conocidas delante de Dios tus peticiones en toda oración y ruego. Y fíjese cuál va a ser el resultado. El que sigue, hermano. Ese fue el 6, ¿qué dice el 7? ¿Cuál va a ser el resultado cuando tú le digas a Dios todo lo que sientes? Y la paz de Dios que sobrepasa, es más, ni te imaginas, mi hermano, la verdad que ni puedes tú entenderlo, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, va a guardar tu corazón en Dios, o no dice ahí, en el Señor. Entonces, si no tenemos paz es porque algo no estamos haciendo bien. Esa es la realidad. O estamos como los discípulos, ¿por qué no creen? Porque eso es lo que reprochó Jesús, les reprochó su incredulidad. A ver, ¿por qué no crees? Y ahí te lo estoy diciendo. Vino alguien y no le creyeron, vino otro y no le creyeron. Y luego todavía va el otro que llega y le dice, vimos a Jesús. Hasta que no lo vea, no lo toque, no meta mis dedos. Otro increíble. Y todavía 8 días después llega Jesús. A ver, Tomás, paciente Jesús. Ven, Tomás, ven. Mete tu mano. Aquí, mira. Mete tu mano aquí. Y deja de ser incrédulo, por favor. Hermano, lo dice bien fácil. Hermano, yo sé, yo mismo estoy sujeto a esas palabras y que tengo que hacer mías también en momentos difíciles y de perturbación. Pero ahí está el mensaje, hermanos. Tenemos que confiar. Paz a vosotros, es lo que el Señor quiere. Jóvenes, tengan paz, por favor. Yo sé que se mete uno tanta cosa cuando ven en los videos y en YouTube y en el Instagram y anda todo perturbado, ni duerme.
Cuídese lo que mira, cuídese lo que oye, porque los muchachos de ahora no tienen paz. Y adultos también no tienen paz. Y muchos no tienen paz. Paz a vosotros. Es importante eso. ¿O no, hermana Joana? Es importante. O hermana María, ¿usted qué cree? ¿Es verdad o no es verdad que a veces andamos todos afanados y turbados y miedosos? ¿Será lo que Dios diga? Vamos a ponernos en sus manos. Yo voy a hacer lo que me toca y ya Dios hará. Porque yo quiero que esa paz... ¿Mande? Por dura que nos parezca la situación, como quiera, si nos apartamos de Dios, no vamos a tener... Oiga, más dura que la que tenían los apóstoles. Más se va a poner. Ellos estaban corriendo por su vida. Por su vida, porque les mataron a la cabeza, por decir. Hermano. Y ellos por eso se van. Pues imagínense, mire lo que le hicieron al maestro, ¿qué será de nosotros? Andaban en lo carnal. Bien preocupados. Ahora, sean de carne y hueso, también nosotros, también sentimos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cerrarnos al Señor. Fíjense, en este momento hubo miedo, hubo regocijo. Todo esto hubo, hermanos. ¿Ok? Mire, cuando dice, a ver, en el texto dice, Juan 14:27, ya les había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús ya se los había dicho desde antes, tranquilos, tengan paz. Y cuando ya esté yo allí, se lo estoy diciendo desde ahorita para que crean. Y fue que creyeron. ¿Sí? Y todavía, aparte de que le dice paz a vosotros, no tengan miedo, en el versículo 20 de Mateo 20, de Juan 20 les dice, y cuando les hubo dicho esto, todavía Jesús pacientemente les mostró las manos y el costado. Todavía, por si dudan, a ver, y aquí me llama la atención, hermanos, porque pudo Jesús no mostrarles nada, pero todavía toma tiempo, se da la oportunidad, tiene la paciencia. Vengan para acá, ustedes mismos vean, para que crean. Les mostró, hermanos. Dejen de ser incrédulos, en otras palabras. Vean, vengan. Hermanos, y aquí otra vez lo importante, nosotros no vimos, no estuvimos allí. Y si nuestra fe es genuina, es real y se manifiesta con obras, hermano, no dude que Dios, Jesucristo, va a recompensar esa fe. Porque esa fe que tenemos hoy, si es genuina, hermano, le va a ganar a la fe de ellos. Porque no es lo mismo creer porque ves. ¿Por qué vas a tal iglesia? Hermano, es que yo allí vi que pasó esto, que el otro. Y no, pues sí. O sea, su fe está basada en lo que ve. Y mucha gente quiere ver para creer. Pero sabe que nosotros no estamos así. Y otra vez se lo repito. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, hermana Violeta? 2 Corintios 5, 7. Y subráyelo y enmárquelo y entienda lo que dice. ¿Qué estamos nosotros? No, ese no es. Ese es el de que le va a decir Jesús a Tomás. Pero ¿qué dice 2 Corintios 5, 7? A ver, te la pongo para acá. 5, 7, pero fuerte, que se escuche ya, que la escuche la mano de Erika. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Está clarito o no? Porque por fe andamos. No andamos por vista, pero ¿cuántos dicen? No, es que yo quiero ver para creer. Por eso estás ahí. El diablo hace señales, hermanos, mentirosas. Ahorita no vamos a ver. Hermano, mejor que ni vea, para que mi fe valga más, dijera algo por ahí. Porque dice, más bienaventurados los que creyeron sin ver. Más. Yo quiero ser bienaventurado. Y una fe genuina, no una fe de que, yo sí creo nada más en las buenas y en las malas. No, una fe genuina. Le digo, hermano, hay gente que me sorprende de cómo cree la gente. La verdad que digo, si esta fe la tuviera Álamo ahí en la iglesia, hay gente que me sorprende allá afuera que tiene una fe tremenda, con lo poquito que he oído.
Por eso se sorprendió Jesús, ¿verdad? Y vaya que se admiró cuando dijo, ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. ¿De quién hablaba? Del centurión. Cuando dijo el centurión, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, porque dijo Jesús, yo voy a ir a tu casa a sanar a tu criado. No, Señor, no vayas. Yo sé que tan solo con que digas la palabra, mi criado va a sanar allá donde está. Y Jesús dice, wow, ni aún en Jerusalén. Si estuviera en la iglesia, ni aún en la iglesia he hallado tanta fe como esta. Hermano Humberto. Tenemos ejemplos que la fe de Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero salió porque creyó en lo que Dios le dijo. Por eso se comparan los cristianos fieles que tenemos la fe de Abraham, porque nos ofrece un cielo que no hemos visto y tenemos promesas de vida eterna, y así caminamos por fe, esperando que Dios va a cumplir, como ha cumplido todo lo que promete. Amén, hermano. Amén. Y de hecho usted acaba de citar a Abraham, ¿no? No, hombre, está interesante cuando dice en el versículo, dice que se estuvieron viendo aquí. ¿Recuerda ese pasaje que se estuvo viendo? A ver, lo va a leer. ¿Quién no ha leído? ¿La hermana María no ha leído? Hermana Rafaela no ha leído. Ni el hermano, pero hermana Rafaela. A ver, hermano, Hebreos 11, hermana. A ver, vamos a leer el versículo 11, 24 y luego el 25. Hablando de Moisés. Hermano citó a Abraham, pero vamos a ver a Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del tiempo. ¿Y el 26? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así es. Y el 27, hermano Palomares, ese es el que andábamos buscando. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Miren nomás qué bonito pasaje. Porque se sostuvo, no le tuvo miedo al rey de Egipto, porque se sostuvo como cuando estaba viendo a quién, al invisible. ¿Y quién es invisible? Dios es invisible. Pero yo me sostengo viendo al invisible como Moisés. Así debo ser. Wow. No le tuvo miedo al rey Faraón, como él podía matarlo, pero se sostuvo. Nosotros nos sostenemos en la prueba y en la dificultad, como viendo al invisible. Esa es la fe que necesitamos. Le mostró las manos, les enseñó, y ya cuando ellos vieron que sí tenían los huecos donde habían pasado los clavos y la lanza, ¿qué pasó con ellos? Imagínese, usted se regocija y se alegra sin haberlos visto, sin que Jesús venga ahorita a mostrarle las señales, y que Jesús se aparezca aquí y que usted crea y que yo crea con una fe genuina. ¿No cree que el Señor se va a agradar y alegrarse de nuestra fe? Claro que sí, hermano. Fíjese, ellos se regocijaron cuando vieron. Qué bonito es ver sin creer para el Señor. Y nosotros nos regocijamos cuando creemos. Amén. Porque ya creí sin haber visto, yo me regocijo. Soy un creyente más. Yo fui añadido a la iglesia, gloria a Dios. Fui bautizado, me siento contento, me siento alegre, porque voy hacia el galardón. Voy viendo mi premio. Y allá voy echándole ganas, esforzándome por ese premio que el Señor me ha prometido, por mi fe. Mi fe que no está basada en lo que veo, sino lo que veo en el testimonio escrito de la palabra de Dios. Es que ahí en tu iglesia no hay milagros. No, tendría que haber milagros para que yo crea.
Es más, que ni haya, para que no tenga yo pretexto de que por eso creo. Mejor. Antes lo hacía para que la gente creyera. Yo creo, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Eso debe quedar claro y firme. Bien, hermanos, voy a terminar hasta aquí porque no, esto no avanza. Y más porque hoy, lo llevamos de tarea lo demás. Porque todavía les dice en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa frase es muy importante, pero ya la vamos a estudiar después, hermano. Si Dios quiere, el miércoles que viene. No falta, porque esa frase está muy bonita. Y es importante considerarla. ¿Ok? Bien. Entonces voy a llegar hasta aquí. Hay un himno, un coro, hermano. Vamos a adelantarle todo lo que se necesita adelantarle. Y aquí está. Vamos a estar de pie. Y luego unos anuncios importantes. Adelante. Como haciendo eco a las últimas palabras que el hermano decía, hermano, creer cuando andemos con Dios. Entonemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Vamos a dejar lugar, hermano. Pueden tomar asiento a los anuncios. Bien, hermanos, terminamos. Vamos a dar los anuncios, recordar nuestras actividades que son los de siempre, a las 10 de la mañana los domingos y a las 6 de la tarde. Y el próximo miércoles, pues a la misma hora, 7 de la tarde. Ok, mire, aquí está un anuncio muy bonito, muy padre. ¿Lo alcanzas a ver, Augusto? Sí. ¿Para quién es este anuncio? ¿Para ti? Ok, mira qué bonito. ¿Lo alcanzas a leer, Nesbeth, allá? A ver, léelo desde allá. El viaje marcado por la esperanza, el amor y la alegría. Pues Dios en su infinita sabiduría acompañará a cada uno de sus pasos. Hermano Augusto, Dios le otorgue bendiciones y le acompañe en esta aventura. Es una aventura. Amén. Que
que así sea. De hecho, me gustaría ahorita que los ancianos pasemos aquí y hagamos una oración por Augusto, porque hoy miércoles es, bueno, después de que venga a visitarnos, dice que va a venir, ¿verdad? Esperamos primero Dios que sí, no se olvide de nosotros, pero ya se va el viernes. El viernes ya toma el avión a Indiana y ya se embarca en esta nueva aventura de sus estudios de la universidad, del colegio, en aquel lugar. Que no se olvide de nosotros y menos del Señor. Amén, que no se olvide de Dios, Augusto. Tienes esa gran responsabilidad, de no olvidarte de buscar a Dios. Entonces, este anuncio es con ese propósito para ti, animarte, y que Dios te bendiga mucho. No sé si hay un canto, hermano, antes. ¿Sí? Sí, sí hay. Si hay un canto, entonces ahorita, después del canto, pasa a nuestro hermano Humberto, hermano Chapa y el hermano Augusto, para que ya si ellos tienen algunas palabras, también les dejamos el lugar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y en lugar de entonar esto, hermanos, vamos a entonar, para aprendernos todos, los 12 pescadores. ¿Quién se sabe el corito de eso? Los 12 pescadores. ¿Se acuerdan? Y de esa manera nos aprendemos los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Así de que, listos. 12 pescadores de hombres llamó Cristo, Pedro, Andrés, Santiago y su hermano Juan, Tomás, Mateo, Felipe, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón y Judas y Bartolomé, y a mí también, me ha llamado Cristo a ser pescador. Adelante, Gus. Antes que nuestro hermano Humberto haga la oración, quiero leer brevemente unos versículos de las Sagradas Escrituras para el beneficio de Augusto. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por último, el verso 13, que todos conocemos. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ese es el consejo, Augusto, que yo, los ancianos, los diáconos y toda la congregación te damos en esta noche. Dios te bendiga. Augusto, que Dios te guíe. No te olvides de todos los favores que Dios tiene para contigo y seguirá teniendo. Depende de Dios 100%. Serás una persona con mucho gozo en tu juventud y en tu vejez. No te apartes de Él, ni a de derecha ni de izquierda. El camino es Jesús. Tú ya lo recibiste. Esfuérzate, sé valiente, porque recibirás lo que Dios te ha prometido. En manos de Dios te encomendamos. Sigue a Dios, sigue en la fe. No abandones el cuerpo de Cristo, del cual tú eres parte. Donde quiera que vayas, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Amén. Te deseamos lo mejor y la bendición de parte de los ancianos para contigo en tu vida cotidiana y en tu vida espiritual. Dios te guarde. Vamos a hacer la oración, hermano.
Nuestro Santo Padre, llenos de gozo y alegría, nos juntamos para entregar en sus manos a Augusto por el camino que ha de tomar para su educación, para hacerle frente a la vida cotidiana. Esperando, Padre, que usted lo cubra con su mano poderosa de todo mal, que el maligno no le toque, que no lo venza, que él tenga en mente siempre que usted está a su lado y que no va a fallar, usted no le va a fallar. Y nosotros, Padre Dios, los ancianos de esta congregación que queremos que a su grey le vaya bien en todo, lo ponemos en sus manos para que lo guíe, dele fuerzas, inteligencia, para que nunca sea parte del camino que ya ha conocido, el cual ya ha decidido tomar, la fe de su Hijo Jesucristo. Protéjalo, llévenlo con bien, tráigalo con nosotros cuantas veces sea posible, y oír de él de vez en cuando nos daría mucho gozo y alegría, que de una manera u otra se comunique para gozarnos con él. Nuestro espíritu va con él, acompañándole, para que así, bendito Dios, sea lleno de gozo y alegría en todo lo que hace y le dé crédito a usted. Así, bendito Padre Celestial, en sus manos lo ponemos, esperando verle pronto. Bendígale, su bendición le alcance, llévelo con bien. Nos vamos a juntar un momento para estar todos alegres porque su hijo va a estudiar y queremos que los alimentos que se han preparado, usted los bendiga. Su bendición alcance sobre ellos y los que nos hemos de juntar a estar un momento para esparcir nuestro gozo y nuestra alegría, para que así usted, Señor, bendiga los momentos. Perdone si hemos faltado delante de su presencia, en sus manos estamos, de usted dependemos, en sus manos dejamos todas las cosas, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos, pasen al comedor. Todos están invitados.